Gracias, Jesús. Dios bendiga. ¿Cómo están? Dios bendiga, hermanos y hermanas, amigos en el Señor. Gracias le damos por todo al Rey, por todas las cosas, por la familia, por cada oración, sí, por cada oración de la familia. Gracias le damos al Señor por este conocimiento que el Señor le está dando a su pueblo, a cada uno de sus hijos, ¿cierto? Eso es algo que tenemos que saber muy bien, que el conocimiento de Dios ha sido derramado en los corazones. Ahora es un tiempo de que comienza a fluir esa gracia sobre cada uno y en cada uno de nosotros, ¿sí? Gracias al Espíritu Santo por enseñarnos a escudriñar su palabra. Estamos mirando Jeremías. Nos hemos detenido algunos días, bueno, por una cuestión laboral. Damos gracias al Rey por todo, por la fuerza que Él nos da, por las oraciones, vuelvo a repetir, de la familia, de hermanos y hermanas también, que de una manera u otra oran al Señor, ¿sí? Sean conocidas esas oraciones. Hoy mi señora, hoy a la mañana leía Efesios 6. Vamos a leerlo acá. Efesios 6, tocaba un poco la armadura, esa armadura muy diferente a lo que nos enseñó el cristianismo en otros tiempos. Gracias, Señor. La carta de los Efesios, amado, ahí tenés todo para el Hijo de Dios. Tenés todo, 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 todo. Es hermoso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido en toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todo lo que acechanza se sintetiza en ataques directos para desestabilizar al hombre, a la mujer de Dios, al Hijo de Dios, mejor dicho, porque acá no hay un hombre de Dios, vos sos el hombre de Dios para esto, vos sos la mujer. No, los hombres y las mujeres en el Señor son de Dios. Sí, esos títulos a veces que sea el hombre de Dios para la ciudad, la mujer de Dios, no, amado. Cada integrante del cuerpo de Cristo tiene su aporte para el reino, ¿sí? Se termina son ídolos que se levantan a veces. El hombre para Pirán, el hombre para Vidal, el hombre, la mujer de Dios para... Su palabra es la que permanece para siempre. La gloria del hombre es como la hierba, ¿cierto? Perdón, el hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de esa hierba. La hierba se cae y la flor se seca. Perdón, la hierba se seca y la flor se cae. ¿Cierto? El hombre para esto, el hombre para el otro, el profeta de las naciones, esto para las naciones. Esos son todos inventos denominacionales, inventos de instituciones religiosas, de los tantos que hay inventos. Y se ha hecho una verdad, son mentiras, como dice el maestro José Briceño, mentiras verdaderas,
que permearon por mucho tiempo al cuerpo de Cristo. Tiempo de salirse de esas doctrinas humanas. No estoy diciendo salirse de donde vos estás, no, eso es algo muy personal tuyo, personal de cada uno, sino de doctrinas, no aceptar esas doctrinas humanas. El hombre, no que es la visión de este, no que es la visión, tenés que acompañar la visión de fulano de tal, tenés que acompañar la visión, no, amado, no está en ninguna parte de su palabra eso, no tiene. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como hablaba mi esposa y me enseñaba hoy, no es que victorioso y que salimos en... Usted está hablando de la defensa que tiene el Hijo de Dios en cuanto a las acechanzas del diablo. ¿Cierto? Ya la guerra la ganó el Señor, siempre sepamos eso. El Señor nos dio una posición, nosotros ganamos la guerra junto con Él, ¿cierto? Pero el diablo no quiere desestabilizar de ese posicionamiento en el espíritu que el Señor nos dio. Entonces Él va a venir a confundir nuestras vidas, confundir nuestras mentes, ¿cierto? Y va a probar la información y el conocimiento y la vigilancia que tenemos en el Evangelio. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá no está hablando de jerarquías en cuanto a las entidades de maldad. Está hablando de las características de estos seres. Está hablando principados contra potestades, ¿sí? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, te está hablando de este tiempo, ¿cierto? Contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones. Se le está hablando de características de los de estos personajes de maldad que están asignados a una región espiritual llamadas regiones celestes, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿cierto? Es un posicionamiento que tienen, ¿cierto? Estas huéspedes, estos demonios, ¿cierto? En una región llamada el aire, que es una región que está posicionada en un lugar específico por el Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día, malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿cierto? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, dice el verso 11, y el verso 13, muy parecido también, vuelve a repetir, ¿cierto? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, ¿cierto? Claro que van a venir los días malos, sí, es una fantasía que hoy, bueno, muchos ven, ¿no? Están los días malos para los hijos del Señor. Hay días que son verdaderamente trabajosos, en el cual es una oportunidad para aprender y avanzar en el Evangelio. Entonces, acá estamos hablando contra potestades, contra principados, contra los gobernadores. Muchos creen que principado, potestades, gobernadores, ¿cierto? Huéspedes, ¿cierto?
se creen que son jerarquías de demonio y nada que ver, hermano. Está hablando de un mismo tipo, ¿cierto?, de característica y de constitución espiritual. Son sinónimos, ¿cierto? Son sinónimos. Está hablando de los demonios, que son los secretarios de Satanás, por así decirlo, donde hacen una inspección, ¿cierto?, sobre cada hijo e hija de Dios, ¿cierto? Hacen una inspección, ¿cierto?, de las vivencias y buscando atacar, buscando, haciendo acechanza, haciendo planes contra ese hijo y esa hija. ¿Sí? Está hablando de huéspedes, está hablando de principados, de gobernadores, ¿cierto? Buscan todas estas cosas. ¿Cuál es el posicionamiento? Buscan gobernar al Hijo de Dios bajo alguna influencia, ¿cierto? Entonces el Señor nos manda y nos dice, mira, nosotros tenemos una defensa eficaz en el Señor contra estas criaturas. Son criaturas que tienen inteligencia propia, tienen voluntad propia, ¿cierto? Hacen una inspección, ¿cierto?, del cristiano y el ambiente, ¿cierto? Hacen un estudio conciso, detallado de mis costumbres, de mis gustos, ¿cierto? Y tratan, ¿cierto?, de influir en mis decisiones, en mis conductas, ¿cierto? Hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos que saber, ¿cierto? Y que son, si nosotros dejamos, le damos lugar, verdaderamente ellos van a gobernar, verdaderamente ellos van a poner principios, principados viene de principio, van a poner principios en nuestras vidas que son contrarios al Señor, ¿cierto? Potestad, ¿qué quiere decir? Que se le da lugar, se le da potestad, ¿cierto? Tienen también esas características, ponen principio, pueden tomar lugar, ¿cierto? Son huestes, son ejércitos, muchos, muchísimos, millones, ¿cierto?, que están en contra del pueblo de Cristo. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dos cuestiones acá, ¿cierto? Cuando dice ceñido, esos lomos, que decir ajustados, ¿cierto?, en sus corazones, en sus mentes, en sus corazones, ¿cierto?, con el conocimiento de Cristo, ajustándose al pensamiento de la voluntad de Dios, ¿cierto? Constantemente renovando esa área, constantemente, ¿cierto? Y vestido con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Esa, la que nosotros nos fundamentamos, que es, ¿qué fue lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos? Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, de la de los sacerdotes, los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia mayor? Cristo. Entendé muy bien esa parte, que si vos estás batallando, si vos estás luchando, es porque Cristo está en tu vida, nada más ni nada menos. Tenés luchas, entendelo eso. Por eso dice que has crucificado tus deseos, ¿cierto? Tus anhelos están crucificados, están sujetos, están ajustados al conocimiento de qué, de Cristo. Para que la muerte y la vida del Señor sea manifestada en tu vida. Y calzados, o sea, la coraza de justicia, ¿cuál es? Cristo. Él nos hace justos a nosotros, ya nos hizo justos. Eso lo tenés que mantener vos en el tiempo, ese conocimiento.
Pero cuando viene alguien y te empieza a confundir con otras cosas, claro, esa justicia por ahí, uno se corre y pone su mirada en la justicia de uno, ¿cierto? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir? Estar solícito al mensaje del Evangelio en lo personal y preparados también, amado, vos preparado para, ¿cierto?, contestar y ministrar a otros, ¿cierto? ¿Eso es qué es? Eso es la defensa en el cual vos vas pisando y vas avanzando en el reino de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Tomad el yelmo de salvación. Esto es tremendo, amado. El yelmo de salvación, una salvación que en Cristo está segura. Dice que con una sola ofrenda fuimos perfeccionados para siempre. Eso está en Hebreos 10:14. Y la espada del Espíritu, esa espada, no es esto, o sea, el libro este, no es el libro este, viste, que te enseñaron. Tomá la espada, hermano. Y uno lo sacudía la Biblia ahí. Eso se llama bibliomancia. ¿Cierto? No, amado, la palabra es esa palabra que viene a tu vida. Puede ser también ministrado a través de un hermano o una hermana, directamente el Espíritu a tu vida, en una circunstancia precisa que vos estás pasando, y viene el auxilio de Dios con una palabra, en la cual esa palabra, ¿cierto?, la cual viene a tu vida, toma el Espíritu, ¿cierto? Toma el Espíritu esa palabra que viene a tu vida, ¿cierto? Y en el mundo espiritual hace algo glorioso, ¿cierto? Viene esa palabra, dice, tengo una palabra, Dios, vino a mi vida algo en medio de esta situación, ¿cierto?, que va a cambiar todo. Por eso dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo que va a traer todas estas cosas? Va a traer una firmeza en tu vida, va a traer una fortaleza en tu vida, muy especial en medio de estas batallas, en la cual ya sos victorioso. ¿Por qué? Porque Cristo te hizo más que vencedor, acordate. Esto que estás adoleciendo ahora es simplemente tu ser interior santificándose y transformándose, santificándose y poniéndose de acuerdo, ¿cierto?, con tu espíritu y el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo a través del Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa perseverancia en el Señor. Y yo seguramente que estoy acá por una oración, ¿cierto? Por una intersección, ¿cierto? Intercesión es muy eficaz en el momento que una persona está apagada en el espíritu, ¿sí? Entonces, al no emitir esa gracia a esa persona, Dios pone otra persona también para apoyar en oración a esta vida, ¿no?, que está apagada por X circunstancia, ¿no? Por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar de conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él pedía oración por él,
No pedía oración para que Dios le dé más sino por él, ¿cierto? Para que haya denuedo en cuanto a la predicación del Evangelio. Querido amigo, vamos a seguir con Jeremías capítulo 10. Estamos en medio de una situación, ¿cierto? Que la nación de Judá, ¿cierto? Va a ser invadida, va a ser destruida por el imperio babilónico en manos de Nabucodonosor. En este caso Jeremías, ¿cierto? Porta una palabra, ¿sí? Profética, ¿cierto? Ya que en ese tiempo podemos ver cómo Dios usaba a estos profetas. Al no estar el canon bíblico como lo tenemos hoy en día, Dios usaba hombres y mujeres también, porque hubo también mujeres profetizas. Pero Dios usa hombres y mujeres para traer una palabra. En este caso, una denuncia del profeta Jeremías por el pecado que había caído, en este caso Judá, pero también Israel, que habían sido colonizados culturalmente ya desde tiempo antes de ser invadidos los dos pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel, ¿cierto? Fueron invadidos, en el caso de Israel, por Asiria, y por caso de Judá, Babilonia. Fueron culturalmente colonizados, donde, bueno, ellos entraron en un sincretismo. ¿Qué quiere decir sincretismo? Mezclaron, ¿cierto?, los dioses de otros pueblos con el Dios grande, Dios vivo. Hicieron, ¿cierto?, una mezcla ahí de doctrinas, en el cual fue creciendo con el tiempo, ¿cierto? Y con esto llegaron reyes que masacraron al pueblo, llenaron de sangre el pueblo, donde hubo maldades impresionantes, crueldades impresionantes, ¿cierto? Donde eran asesinados hijos, niños pequeños, donde el fruto del vientre en el cual había sido, ¿cierto?, con una orden de multiplicar la tierra y llenarla, ¿cierto?, se estaba volviendo atrás en este mandamiento y se estaba exterminando, ¿cierto?, estas generaciones que estaban por llegar, ¿cierto? Y entonces el Señor tiene que tomar carta en el asunto, tiene que intervenir y destruir un pueblo ya que no escuchaba absolutamente nada de lo que los profetas hablaban, estaban insensibilizados totalmente espiritualmente, no tenían un norte, como quien dice, estaban totalmente perdidos en ídolos, estaban totalmente perdidos en sus brujerías, en sus encantamientos, en sus pactos. Habían dejado totalmente, amado, totalmente. La misericordia no existía. Reyes impíos totalmente. Entonces, lamentablemente el Señor abandona Jerusalén, abandona Judá, ¿cierto? Pero sin antes anunciar algunas cosas, ¿cierto? Dice Jeremías 10, vamos a leer la palabra de Dios para todos. Pueblo de Israel, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: no aprendan a vivir como vive la gente de otras naciones, ni les tengan miedo a las señales del cielo, como les sucede a las naciones. Bueno, esta es una de las partes, una de las características que el pueblo había adoptado,
mirar esas señales en los cielos para predecir ciertas cosas, ¿cierto? Y eso se había hecho en sus vidas personales, se había hecho una vivencia y una naturalidad en el cual todo eso llevó a mucha gente, ¿cierto?, al, a la depravaciones de todo tipo. Y dice, ¿cómo le sucede a esas naciones? Ni les tengan miedo a las señales del cielo, como le sucede a esas naciones. Claro, el miedo, el temor, ¿cierto?, es algo verdaderamente notable como estas naciones tomaron el temor y adoptaron el temor, ¿cierto? Y la incredulidad, abrazaron estas cosas, muy por el contrario a la fe que el Señor verdaderamente nos llamó, a esa gracia, ¿cierto? Es algo que nosotros tenemos que, dice, el temor es la incertidumbre de lo que se espera y la desconfianza de lo que no se ve. Lo contrario a la fe, ¿cierto? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El temor es la incertidumbre de lo que se espera, es la desconfianza. Claro, el pueblo estaba en medio de una incertidumbre, en medio, amado, en medio de una en medio de una desesperación donde la nación toda estaba sumergida, estaba hundida en la ignorancia. Había violencias de todo tipo, excesos de todo tipo, y Dios no veía verdaderamente un cambio. Y así como Él hizo con Sodoma y con Gomorra, ¿te acordás de eso? Así como Dios hizo con Faraón. Fíjate lo que estamos hablando, ¿te acordás de las 10 plagas y todas esas cosas? Cómo Dios empezó a obrar en todas esas cosas que Faraón se sentía seguro. ¿Sí? Empezó a actuar el Señor. Bueno, acá estamos, amado. Israel había caído en esta... Mira, vamos a seguir. Las costumbres de esos pueblos no valen nada. Cortan un tronco del bosque, y un artesano lo labra con su cincel. Lo adornan luego con oro y plata y lo aseguran con clavo y con martillo a ese ídolo, pero para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros en un cultivo de melones. No pueden hablar ni tienen que cargarlos porque no pueden caminar. Así que no les tengan miedo a esos ídolos, pues no pueden hacer ningún mal y mucho menos les podrán hacer algún bien. Estamos leyendo Jeremías 10, en este caso el verso 6, ahora vamos. No hay nadie como tú, Señor, eres magnífico y tu nombre es grande y poderoso. Gloria a Dios. Mi alma se pone de acuerdo con estas afirmaciones en este tiempo. Y Dios santifica de esta forma nuestras almas y viene un quebrantamiento, y es un cambio de pensamiento, de criterios. Nosotros leemos, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice el Señor. Yo pensaba que el ídolo era el que tenía la sabiduría y tenía el destino para mi vida. Pero acá dice,
Tu nombre es grande y poderoso. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Eres digno de ser temido. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reyes del mundo, no hay nadie como tú, oh Dios. Todos ellos se han vuelto tontos e insensatos, decía, ¿no? Jeremías. Pues solo enseñan acerca de los ídolos inútiles hechos de madera. Ellos usan la plata de Tarsis y el oro de Ufaz para hacer sus estatuas, hechas por artesanos y orfebres. Les ponen ropa lujosa, morada y azul, ¿no? Le hacen una casa, ¿no? Gracias, Señor. Todos esos ídolos son el producto del trabajo de artesanos, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja y tiembla la tierra, cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden hacer frente a su ira, pero el Señor es Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, decía. Las naciones no pueden hacer frente a su ira. Llévenles este mensaje a las naciones. Los dioses falsos no crearon el cielo ni la tierra, y desaparecerán del cielo y de la tierra. El Señor fue quien con su poder hizo la tierra, con su sabiduría creó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. Cuando habla, en el trueno suena una tormenta en el cielo y el agua se junta en las nubes. Él es quien envía los rayos con la lluvia y saca el viento de sus bodegas. Todo ser humano es torpe y falto de conocimiento. Dios hace que todo orfebre se avergüence del hilo que fabrica. Es que esas estatuas son un fraude. No hay un espíritu en ellas, no valen nada, son ridículas. Les llegará su hora y serán destruidas. Pero Dios no es como esos ídolos. Él hizo todo lo que existe. Israel es la familia que Él eligió para que fuera su pueblo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Gracias, Jesús. Habitante de la ciudad murallada, levanta tus maletas. Porque esto dice el Señor: esta vez tiraré lejos a los habitantes de este país. Les traeré sufrimiento y dolor, y sus enemigos los descubrirán. Pobre de mí que estoy hecho pedazo, decía Jeremías. Mi herida es muy dolorosa y yo que creí que podía aguantarme el dolor. Mi carpa ha sido destruida. Todas sus cuerdas están rotas. Mis hijos me abandonaron. No me queda ninguno. No hay nadie que arme mi carpa ni ponga mis cortinas. Los pastores son unos estúpidos, no buscan consejos del Señor. Por eso no pudieron salir adelante y todo su rebaño está disperso. Oigan la noticia: del país del norte viene un gran ejército que destruirá las ciudades de Judá y las dejará convertidas en guaridas de chacales. Esto era lo que se le venía. Jerusalén dice: Señor, sé que las vidas de las personas no les pertenecen a ellas. Ellas no tienen control sobre lo que sucede. Señor, corrígenos, pero con moderación, no con ira, decía Jeremías, para que nos destruya completamente. Más bien descarga tu ira sobre las naciones que no te reconocen, sobre los pueblos que no invocan tu nombre, porque se tragaron al pueblo de Jacob, lo devoraron y acabaron con él. Destruyeron el país. Acá Jeremías intercedía al Señor, buscando que el Señor cambiara sus designios, ¿cierto? Y le decía al Señor que mirara a estas naciones que habían tomado, ¿cierto?, culturalmente y posesionalmente a Jerusalén e a Israel, pero ya el Señor había determinado
¿Por qué? Porque había un compromiso grande del Señor con las generaciones que venían. Él no podía dejar que las generaciones permanecieran en esta cultura. Entonces el Señor, ¿cierto?, cae con un juicio terrible y anuncia a través de este profeta las cosas por venir, pero también está hablando de una restauración como pueblo de Dios. Mi querido amigo, hasta aquí hemos llegado con este Jeremías 10. Ya vamos a estar mirando también en breve Jeremías capítulo 11. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.